Para nosotros también, por supuesto. Ah, bueno, el placer es mío. Lo que pasa es que, bueno, hemos tomado algunos recaudos. Como quienes habitualmente escuchan la columna diaria en Red habrán notado que he estado varios días ausente. Y la verdad que estas enfermedades de las vías respiratorias, a los que estamos ya en la tercera o cuarta juventud o adolescencia, nos obliga a cuidarnos un poquito, así que esta no presencia hoy forma parte de una estrategia de cuidado, pero bueno, estamos tratando de compartir con vos, Carlos, y con Gonzalo esta mañana, estos minutos de todos los sábados, y ver cómo analizamos un poco los hechos de la actualidad, ¿no? Sí, sí, además ha pasado todo, de todas formas te digo que eso que hablas de qué nivel de juventud, acá Gonzalo y yo estamos todos con bufanda, o sea, también nos cuidamos, ¿eh? Sí. Bueno, será cuestión de prever un poco más de calefacción. Sí. Tecito con miel y todo eso. Hablando del gobierno argentino y la relación con Estados Unidos. Sí. Exacto, estábamos haciendo una referencia a eso. Está bien. Sí, ha sido una semana muy movida desde todo punto de vista y no nos olvidemos de que estamos a pocos días de las primarias y ahora todo es sensible, ¿no? Tanto en lo político como en el periodismo político, ¿no? Son días de mucha expectativa, de mucha sensibilidad. Así es, Pepe, y lo que decíamos con Gonzalo también, donde quizás las propuestas no han estado muy presentes, pero sí algunas discusiones, el enfrentamiento propio de campaña, ¿no? Sí. No, y lo que se está viendo, un poco retomando lo que estaban hablando, el gobierno está logrando un respaldo importante a nivel internacional. Hay señales de Estados Unidos, como ustedes bien señalaban, si no me equivoco, en ese sentido. Pero bueno, hoy, si nos fijamos en algunos de los titulares de los diarios de Buenos Aires, vemos que, por ejemplo, Clarín señala correctamente, ¿no?, del tema inflacionario en baja o en una sensible merma, pero también el problema del aumento de la pobreza en un año, ¿no? Estos son índices que son inocultables. La situación de la economía evidentemente es el campo de batalla desde el punto de vista electoral, y entonces el gobierno, como ya lo hemos dicho muchas veces en nuestros análisis, el gobierno juega a lo que tiene con lo que tiene, o sea, juega su chance con lo que ha logrado o lo que no ha podido lograr. Difícilmente de aquí a octubre, que va a ser la elección válida, la definitiva, la elección general, el celo y el cuidado por el rumbo de la economía, por el dólar, por todas estas cosas, va a seguir siendo la mayor preocupación del gobierno de Macri, pero no hay que esperar más milagros, o sea, no hay que esperar más repuntes en materia económica, más que las medidas que se están tomando como paliativos, todas estas medidas que fomentan el consumo, los planes de pago con tarjeta, todo esto que ayuda y de alguna forma a sacar un poco la situación de estancamiento, porque también hay que tener en cuenta que la caída de los índices inflacionarios en gran medida se debe al aspecto recesivo que tiene la economía, pero el gobierno va a jugar con lo que logró, con lo que tiene, y lo que tiene es una endeble situación económica con muchos desaciertos, un punto muy flojo para sus aspiraciones, teniendo en cuenta lo que significa la economía para los argentinos, tanto en el día a día como cuando hay que pensar en el voto, en una definición electoral. Por eso
estos respaldos que obtiene a su política económica el gobierno de Macri de parte de Estados Unidos a través de distintos voceros, ¿no es cierto?, de secretarios de Estado, secretario de Comercio, algunos augurios del Fondo Monetario y otras apreciaciones de tipo internacional a favor de la política económica de Macri son un respaldo que no se sabe si realmente alcanza para una definición de una elección o un proceso electoral como el que en el cual estamos inmersos, que a primera vista se presenta como muy complicado para el oficialismo, ¿no? Así es, Pepe. Y bueno, todo un panorama donde también, mientras desde la oposición, bueno, Alberto Fernández también ha estado pegando en lo económico, ya que es lo endeble, ¿no? Sí, Alberto Fernández ha tenido una semana un poco explosiva, digamos, con algunos hechos, algunas expresiones desde mi punto de vista un poco desafortunadas. Si querés, Carlos, ahí si tenés a mano audios de la semana de Alberto Fernández que encajan muy bien en la campaña, si querés los podemos ir escuchando. Así es, Pepe, justamente refiriéndose a las LELIC, es una parte de lo que estaba diciendo el pasado miércoles, y lo escuchamos ahora lo que decía Alberto Fernández. Dale. Estamos en un país enloquecido, absolutamente enloquecido, que paga por impuestos, por intereses en las LELICs, pagan lo mismo que tiene Buenos Aires por presupuesto anual. La provincia de Buenos Aires es el mismo monto. Son 2 presupuestos de Santa Fe. ¿Cómo va a funcionar la Argentina de ese modo? Se enojan porque yo digo que quiero que los jubilados tengan medicina gratis, medicamentos gratis. Se enojan. Me dicen, qué locura, ¿cómo se va a pagar? 10 días de intereses de LELIX me alcanzan para darle a los jubilados eso. El problema es dónde te querés parar. Si te querés parar del lado de los jubilados, del lado del que produce, del lado del que trabaja, o te querés parar del lado de los bancos. Yo quiero tener un sistema financiero que preste plata y no que haga negocios especulativos con el Banco Central. Eso quiero. Y creo que la inflación hay que combatirla de otro modo, porque está visto que no era el consumo el problema. Está visto que no era el consumo ni era la moneda, porque han bajado, han deteriorado el consumo durante los 4 años y la inflación sigue galopando. Bueno, Pepe, ahí lo escuchamos, dentro de su opinión lo que está sugiriendo es no pagar esos intereses, ¿no?, de la LELIC, lo cual es complicado. Claro, lo que pasa es que eso agita el fantasma de los incumplimientos. Claro. Fue muy criticado Alberto Fernández. Bueno, a propósito, esta es la otra cara de este tramo final de campaña hacia las PASO. Por un lado teníamos este gobierno sostenido internacionalmente por gobiernos influyentes como el de Estados Unidos, respaldos de la Comunidad Europea, de ese tipo de gobiernos, el respaldo del Fondo Monetario a todo lo que se ha hecho hasta ahora, por un lado, con los problemas económicos puertas adentro, y por otro lado, el principal sector de la oposición, que aparece con medidas que hicieron tambalear los mercados esta semana. Hubo muchas luces de alerta, porque ¿qué pasa? Alberto hace esta apreciación, Alberto Fernández realiza esta apreciación, deja en duda el pago de los intereses de estas letras del Banco Central y puede producir un efecto cascada contraproducente, porque cuando se entra en ese tipo de pánico, generalmente en la Argentina el dólar se puede disparar, se dispara la inflación, y entonces una medida de temor, una corrida por temor a un rebrote de una política de diferimiento de los pagos, por no decir de no cumplimiento, como lo que puede llegar a sospecharse por lo que dijo el candidato presidencial del Frente de Todos, puede terminar repercutiendo incluso negativamente para el gobierno. Por eso temblaban todos esta semana,
y hubo salidas de todo tipo, incluso desde voces del oficialismo, incluido Martín Lustó, a decir que era una barbaridad lo que había opinado el candidato, el principal candidato de la oposición. Incluso después hubo un entredicho a raíz de las apreciaciones de Lustó. El mismo Alberto Fernández salió a decir, bueno, ¿qué dice Lustó de que quiere dar clases de economía cuando nos dejó así dijo, ¿no? El muerto de la resolución 125 en la famosa crisis con el campo del año 2008, mostrando también alguna hilacha, ¿no?, por parte del candidato de la oposición. Bueno, después las cosas se calmaron un poco, los propios varios economistas allegados a Alberto Fernández, que se supone que van a estar en su equipo de campaña y eventualmente pueden llegar a ser colaboradores de él si gana la presidencial, también salieron a atenuar un poco o a explicar lo que en realidad había querido decir el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Pero realmente fue un verdadero sacudón. La primera acción, si se quiere, fallida en términos de economía por parte de Alberto Fernández, que quiere por un lado alentar el voto de los que están desencantados con la economía, pero por otro lado mete miedo con una apreciación que en las grandes ligas de la economía donde se juega esos temas generó pánico, ¿no? Así es, Pepe, ya que estamos en este tema de la generación de miedo, si te parece también tratamos esa expresión desafortunada que tuvo en relación de una científica. Sí, es muy importante. Sí, bueno, recordamos, estuvo en un acto político donde estaban científicos de CONICET, ¿no? Estuvo en un acto de campaña, Gonzalo, y bueno, allí expresó sobre esta científica que había apoyado a través de redes al presidente Mauricio Macri, diciendo que lo iba a votar, y él la expuso de alguna manera, tanto al dar su nombre completo como a Sandra Pita. Es una científica que recordemos que ganó notoriedad porque participó en un programa de estos de concursos que se realizan en la televisión porteña, y dijo que no tenía ningún problema en hacer público su apoyo y su voto, cantar su voto anticipado a la fórmula que encabeza Mauricio Macri. Esto generó una reacción porque sabemos que el CONICET, el sector científico nacional, en gran parte está fuertemente influido por el kirchnerismo, lo que no significa que sean todos kirchneristas ahí. Pero bueno, escuchemos mejor lo que dijo Alberto. Así es. En este caso, lo que habíamos seleccionado, si te parece directamente, es ir directamente a la respuesta y lo que sentía la científica luego de esta exposición que le dio Alberto. ¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar a Sandra Pita. Mira, en realidad tengo más miedo ahora, ¿no? Porque este hombre, en vez de protegerme, desprotegió, me dejó expuesta en mi lugar de trabajo. Mira, al principio pensaba que no, al principio me lo tomé un poco como de risa, digo, bueno, me está haciendo famosa por un día. Pero después, ante las llamadas angustiadas de familia, de amigos, de algún funcionario que se solidarizó conmigo, de incluso abogados que me están llamando, se están poniendo a mi disposición porque este hombre violó la Constitución Nacional haciendo lo que hizo, me di cuenta de la gravedad del tema, porque hay una disparidad de poder entre él y yo. Él no puede estar señalando a una ciudadana común y corriente en un acto público, y menos en el lugar donde yo trabajo, y menos ante colegas que no tienen por qué saber quién soy y más allá de lo que yo puedo exponer en las redes, que es mi decisión. Sí, siempre recibo insultos, y todos recibimos insultos, por cómo, inclusive los kirchneristas también reciben insultos por cómo votan, etcétera. Ahora, pero yo en particular recibí uno bastante intimidante hace unos días atrás, que fue en general lo que generó ese tuit mío que dice: si gana Fernández se me van a echar de CONICET y yo me voy a ir del país porque no quiero estar en un país donde no puedo hablar libremente. Fue un científico que tiene un cargo directivo muy alto en La Plata,
Félix Requejo, que en un comentario en Facebook me puso algo así como volverá a trabajar si gana Fernández. Una cosa muy ambigua, pero que conociéndolo a este personaje, que es una persona muy agresiva y es una persona muy violenta y muy fanática, uno llega a la conclusión de que en realidad está amenazándome. Que lo pueda o no hacer, no importa, pero me está amenazando. Y yo ese día que tuve esa experiencia, que yo incluso subí la captura de pantalla, la subí a Twitter, me puse a pensar en toda la gente que me llama. Yo conozco muchísima gente en CONICET porque fui delegada gremial durante 6 años. Y mucha gente que vota Cambiemos y que me lo dice a escondidas, porque te lo dicen a escondidas, por miedo a que los insulten o a tener peleas, etcétera. Y mucha gente me dice, mira, si llegan los Fernández, yo me tengo que exiliar. Digo, no exageren, no va a ser para tanto, no creo. Me parece que no, están exagerando, es una paranoia. Pero ese día cuando leí ese comentario, yo digo, no tendrán razón, y por eso hice ese tuit. Así entonces, Sandra Pita es la que escuchábamos, Pepe. Claro, científica del CONICET, después de la réplica, porque ¿qué pasa? Ella hace esa apreciación en ese programa televisivo, da a entender claramente que su voto es a favor del macrismo. Tal vez lo hizo con el sentido de generar un efecto, porque hay una sensación instalada de que el sector de científicos, que dicho sea de paso es muy valorado, muy respetado, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, está dominado políticamente o identificado políticamente con el kirchnerismo. Tras ello se produjo ese acto cual un grupo varios miles de pertenecientes a los sectores científicos nacionales le dieron el apoyo explícito a Alberto Fernández, y ahí surgieron esas apreciaciones de Fernández que dieron lugar a esta reacción por parte de Pita, de señora Pita, y que además blanquearon que hay sectores vinculados a los organismos científicos del Estado que no están abiertamente ideologizados o volcados hacia el kirchnerismo, sino que se desempeñan de forma independiente o no tienen ningún problema tampoco de expresar su apoyo al actual gobierno. Yo creo, no sé qué pensarás vos, por ejemplo, Gonzalo, pero un capítulo más de la grieta, ¿no? Sí, estaba pensando, por un lado, que estos rasgos por ahí, si se quiere, autoritarios, como este de nombrar en público a una persona opositora, que era lo mismo que solía hacer Cristina a veces en sus cadenas nacionales o en esas rondas de prensa, que en realidad no había prensa más que la prensa adicta al gobierno, vuelven a reaparecer. Y también estaba pensando en que hay algo que durante los 12 años de kirchnerismo, y esto es objetivo, no es una opinión subjetiva, se perdió, que fue esa idea de que el ámbito de la investigación y el ámbito de la universidad, por más que siempre estuvo politizado, era dentro de todo un ámbito neutral entre los distintos partidos políticos en pugna. Claramente la universidad y el CONICET estuvieron durante los 12 años de kirchnerismo encolumnados detrás del gobierno. Y esta aparente grieta que empieza a darse de que hay algunos sectores en esos ámbitos que no están automáticamente encolumnados detrás de, en este caso, Fernández, resulta interesante. Y lo sumo con otra cosa, la aparición de un colectivo de intelectuales, artistas, que hace unos días también hicieron un manifiesto de por qué apoyaban a Cambiemos, que resulta interesante porque uno está como acostumbrado a interpretar que esos ámbitos suelen ser los ámbitos progresistas que están sí o sí identificados con el kirchnerismo, y resulta que no,
resulta que hay un sector bastante amplio que, más allá de la situación económica, más allá de la situación política, no están automáticamente identificados. Exacto. Sí, es así. Por eso es que de alguna manera esta reacción de esta mujer, que evidentemente tiene una convicción muy firme sobre lo que piensa y dice desde el punto de vista político, le puso un freno a esta situación que vos planteabas, ¿no? O permite, como bien decías, comprobar que no todo, por eso yo lo decía más temprano, no todos están en ese ámbito científico públicamente identificados con un sector político o influyentemente habiendo adoptado la ideología vinculada con el kirchnerismo, que es algo que se había hecho bastante común, como vos decías, en los últimos años. Así que bueno, fue un hecho importante, sin duda, fue un hecho importante que desde mi punto de vista también le hizo cometer un error grande a Alberto Fernández con esto de quédate tranquila, Sandra, que te voy a defender, etcétera, etcétera, como diciendo, vos quédate tranquila que yo a estos que están detrás mío los calmo yo, ¿no? Claro. O sea, y vos sabés, Pepe, que es interesante ver que este tipo de rasgos son festejados por la tropa propia. Perdón, me trabé. Es decir, no suman. Si lo que están haciendo los candidatos de los dos bloques, por no decir partidos, los dos bloques, las dos alianzas, los dos frentes, es salir a buscar ese voto que cada vez es más chico, el voto que está en el medio, el que hoy está votando a Labaña o a Espert o a otras opciones, esto no ayuda, porque es simplemente a quien agrada este tipo de actitudes, es al que ya está decidido a votar al frente de todos. En ese sentido también es un error dejarse llevar a veces de Fernández por exabruptos y situaciones donde pierde un poquito esa aura de moderación, que es la razón principal por la cual él está puesto en el cargo o en la candidatura en la que está. Perfecto, sí señor. Bueno, muy bien. Sí. Carlitos, si querés, estás al comando ahí, si querés vamos a una tanda y volvemos. Así es, en realidad lo está Marita Miranda, que no le hemos nombrado todavía. Pero te digo, antes de la tanda voy a leer 2 mensajes y voy a dejar uno pendiente porque es una pregunta para vos el mensaje. Recordamos nuestra posibilidad de comunicarnos con los oyentes, el 2617-170211. Allí estamos ya recibiendo mensajes. Antes de la tanda leo un par. Uno dice, Mercedes Bustamante, que se mejore pronto José Luis y todo el equipo. No sé si quiere decir que nos saluda, seguramente es así, sí. Pero también nos vamos a mejorar. Vale. La tosecita es mía, esa tosecita que suena detrás. Y también el otro mensaje es de Luisito Alvarado. Dice, estas elecciones no son las más tristes que he vivido. O quiso decir que son las más tristes que he vivido. Bueno, no lo quiero corregir, pero así está escrito. Una desesperación por escapar de las distintas partes sociales, una riña sin piedad entre políticos. Ojalá podamos votar a conciencia y no por broncas, es lo que decía Luisito, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Interesante reflexión y compartible, sí. Así totalmente, es. sí. Así, bueno, Pepe, en un ratito volvemos con vos. Dale. Vamos a la tanda. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Nueve 42 minutos. En las tierras del sol. 101.5 MHz. Red 101. Chocolata, somos el nombre del chocolate. Tenemos amor por el chocolate y pasión por nuestros alfajores. Visita nuestra planta modelo en Coronel Díaz 343 Ciudad y también en Avenida Las Heras 435 Mendoza. Chocolata, somos el nombre del chocolate.
Hades presenta las bondades de Hades. Para hablar de las bondades de Hades hay que tomar un poco de aire. Ahí voy. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, proteínas, zinc, micronutrientes, macronutrientes y es muy rico. Uf, vale la pena. Hades lo tiene todo. Desde 1986 y día a día, Jonathan, Sociedad Anónima, está al servicio de la industria metalúrgica. Tanques metálicos en general, trailers, unidades para el área petrocarburífera y minera y construcciones modulares. Es la línea productiva de Jonathan, Sociedad Anónima. Además de un gran grupo humano altamente capacitado, logramos rapidez en la entrega y excelencia en calidad. Jonathan, Sociedad Anónima. Avenida Acceso Este, kilómetro 8, Maipú, Mendoza. Administración 4-911-352. En Repuestos Bechara encontrás todo para el automotor. Atendemos tu necesidad de forma única, con precios incomparables y calidad asegurada. Nuestra vasta experiencia nos posibilita contar con los mejores proveedores de repuestos. Encontranos en nuestras dos direcciones, calle Santa María de Oro 745 Luján de Cuyo y en ruta 15, kilómetro 36 Ugarteche. Repuestos Bechara, desde 1925, brindando soluciones para el automotor. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picosegundos, tratamientos faciales, mesoterapia, AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Red 101. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Bueno, continuamos entonces en Reglas de Juego. De este lado Gonzalo Segovia, quienes habla Carlos Valverde. De aquel lado, Pepe, nos estás escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, seguimos bien. Ya descruzamos los dedos, estamos durante la tanda. Pepe, vamos bien. Eso es bueno. Había dejado un mensaje de un oyente que quizás nos introduzca a lo que viene ahora con Gonzalo y con vos. Pero yo me imagino, estamos casi ahí en veda. Sé que de tu parte no podrás responder como quisiera este oyente, pero la pregunta es interesante para el planteo. Estamos en veda, a ver, hay que respetar que no se pueden difundir encuestas. La veda va a regir, en veda vamos a estar el próximo sábado a esta hora. Así es. Pero no, el análisis político lo podemos hacer tranquilamente. En lo que hay que tener prudencia y respetar las normas, es en el tema de la difusión de encuestas. Así es, bueno, más o menos es lo que pretende este oyente, porque dice así, es Marcos Lupiaña quien escribe, dice: señor Toso, honestamente, con una mano en el corazón, ¿quién cree que gane estas elecciones? Bueno, las PASO, a ver, me imagino que está preguntando con respecto a las primarias del próximo domingo, ¿no? Claro, los más cercanos. 11, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, presidenciales y para legisladores nacionales. Y es complicado, realmente, a ver, todo indica que el principal sector de la oposición, que es el frente que encabeza el kirchnerismo, es el que corre con ventaja. O sea, estamos hablando, además de en esto casi coinciden todos los analistas encuestadores, estamos hablando de un escenario de una polarización significativa, muy importante, en donde entre dos sectores que serían
Juntos por el Cambio y el Frente de Todos estarían sumando tranquilamente el 80% de los votos. Por lo tanto, habría que hablar de una paridad con ventaja para el kirchnerismo, pero tampoco tengamos en cuenta que el próximo domingo no es una elección definitiva, es un testeo, es una elección que debería definir, o sea, que digamos, legaliza las precandidaturas, o sea, da esa posibilidad, pero es una elección que no va a definir ninguna interna. Recordemos que las PASO están convocadas más que nada para dirimir internas. Ningún sector político que compite por la presidencia o que va a competir por la presidencia en octubre tiene rival interno. Por lo tanto, va a ser una gran encuesta que va a servir para que los sectores en pugna hagan los ajustes correspondientes y las ajustes de estrategia, ¿no? Y Pepe, fíjate que hace unas semanas, un mes, hablábamos con Héctor Guiretti de la importancia o no de las PASO, de su conveniencia, si tenía sentido, porque la discusión era si no hay ningún frente, si no hay ningún partido que tenga que dirimir una interna, ¿tienen sentido las PASO? Y claro, en este caso se da algo muy interesante, por lo menos para mí, que es que si la pregunta todavía sigue siendo válida desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de esta situación que se da o de extrema polarización, donde la diferencia a favor de uno de los frentes se ha venido achicando, recortando en las últimas semanas, sí tiene mucho sentido y relevancia las PASO, porque las dos grandes alianzas opositoras están especulando con la triple instancia electoral, y esta PASO se convierte como una especie de primera vuelta, si se quiere, porque va a tirar un resultado, más allá de que no haya internas, va a tirar un resultado y va a permitir recalibrar todo en vistas a octubre. Sin duda, sí, totalmente coincido plenamente, ¿no? O sea, a ver, lo que hemos criticado y seguiremos criticando es esta engaña pichanga de decir, bueno, hacemos las PASO para dirimir las internas y después arreglamos todo antes de las PASO. Claro. Pero sin duda van a ser un testeo muy importante, incluso porque vos fíjense ustedes, y Carlos y Gonzalo, que hay analistas que dicen que cuidado, que si suman el 80% entre los dos primeros sectores, o sea, entre el macrismo y el kirchnerismo, también puede quedar al margen el escenario de segunda vuelta, porque de acá a octubre, y de acuerdo al resultado que se refleje el próximo domingo, se puede mantener ese 80% entre los dos, sí, más. Pero, ojo, que la diferencia, a lo mejor, si la diferencia se vuelve a alargar para uno de los dos sectores, puede haber definición en primera vuelta. El tan temido o el tan deseado, de acuerdo a cómo se lo mire, 45%, 45 más un voto. Porque vos imaginate, suponete que entre los dos sectores en pugna, los principales sectores suman el 80, como se dice, pero en octubre uno saca el 46 y el otro suma también, aporta al 80%, pero con una diferencia de 8 o 10 puntos, se acabó la elección. Claro. Por lo tanto, por eso es difícil decir quién va a ganar en esta elección del domingo que viene, porque va a ser un testeo que va a otorgar triunfos simbólicos y derrotas simbólicas. A lo mejor el que pierde por 2 o 3 puntos se siente envalentonado y alentado a dar vuelta a la situación para octubre, y a lo mejor el que gana por 2 puntos o 3 puntos se siente decepcionado y cree que lo va a perder todo o se empieza a preocupar. Hay varias vueltas, ¿no?, para dar. Tenemos, Carlos, una opinión muy de los audios de la semana. Creo que tenemos por ahí una opinión muy optimista, ¿no? Así es. Sí, te iba a decir que en este contexto también, antes de escuchar ese audio, también está la definición de la provincia que no desdobló. Estamos hablando de Buenos Aires, el electorado más importante del país, ¿no?
Bueno, esa es la gran batalla. Claro, esa es la gran batalla. Esa es la gran batalla porque, primero que, claro, no desdobló, por lo tanto, va a haber paso también ahí, pero por otra parte, la elección bonaerense no tiene, o sea, el sistema electoral bonaerense, lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo, no tiene previsto balotaje, no tiene previsto segunda vuelta, y por lo tanto todo se va a definir en octubre. Gane quien gane y lo haga por simple mayoría. Va a ser la gran elección que puede influir, en virtud de que el padrón electoral ahí alcanza casi el 40% del total nacional. Esa elección puede influir en la presidencial notablemente, ¿no? Sí, y también en la presidencial del 2023, porque, como plantean algunos analistas, una derrota a nivel nacional de Fernández, pero un triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde tiene, perdón, el mayor poder territorial, puede significar la reconstrucción de ese espacio político con vista a las presidenciales del 2023. Por eso muchos dicen que en realidad el foco está puesto más en el resultado de la provincia de Buenos Aires y no tanto en lo nacional, que de última, si bien es importante, quedaría en un segundo plano. Y lo que pasa es que, claro, ahí se potencia. Si el kirchnerismo gana la provincia de Buenos Aires, gana Kicillof. Claro. Kicillof pasaría a ser automáticamente el gran candidato presidencial para el 2023. Sí. Claro, aunque ganase Macri nuevamente, y hay que tener en cuenta que tendría una gran oposición en la provincia de Buenos Aires, un gobierno sumamente antagónico con todo lo que significa gobernar Buenos Aires, claro, seguramente con mucha fuerza en el Congreso, y habrían desmontado a quien es hoy naturalmente la candidata sucesoria de Macri en un eventual tercer gobierno del macrismo, ¿no? Porque bueno, no se dio lo de Vidal, se da el proyecto reeleccionista de Macri, pero bueno, Vidal sigue estando en la línea sucesoria. Desde luego, sí. Entonces, ganarle a Vidal en la provincia de Buenos Aires para el kirchnerismo sería un triunfo rotundo, por eso que comentaba, y por esto, ¿no? Que aún perdiendo a nivel nacional, quedaría el kirchnerismo muy bien posicionado. Esto indudablemente es así. Sí. Así es, Pepe. Bueno, como anticipabas, quien se animó a expresarse muy abiertamente, con optimismo y jugándosela, podríamos decir, fue Miguel Ángel Piqueto, como se lo menciona. Bueno, él se anima a decir que ganan en primera vuelta, ¿eh? ¿Te parece que lo escuchemos, Pepe? Sí, cómo no. Lo escuchamos. Cuando el argentino vote el 11 de agosto y en la primera vuelta en octubre, está definiendo precisamente qué va a ocurrir en los próximos 30 años en el país. ¿Dijo usted por qué dijo que no va a haber segunda vuelta y que se define en la primera vuelta? No, lo digo desde la mirada que tengo de recorrer el país, de una percepción de que las fuerzas que se identifican con el espacio del medio prácticamente se han achicado mucho. Creo que los porcentajes van a ser muy bajos en las primarias, tanto el espacio de La Baña como el del propio Esper, me parece que van a tener una representación electoral muy baja, y es probable que la primaria funcione como la primera vuelta y octubre sea la elección definitiva donde Juntos por el Cambio gane la elección en primera vuelta. Bueno, se la jugó, se animó a decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un gran, ojo que es un gran estratega. Siempre se ha dicho que Pichetto, o Piqueto, como decís vos, Carlos Pañi diría Piqueto. Así es, sí. Es un hombre puesto ahí estratégicamente, ha sido uno de los grandes golpes políticos que ha dado Macri, especialmente para contrarrestar el gran impacto que fue la fórmula Fernández-Kirchner, ¿no? Sí. Fernández-Cristina. Bueno, no desentona con lo que veníamos analizando, pero igual dejamos el margen de duda, o sea, el entusiasmo de Pichetto es grande, seguramente maneja buena información,
maneja adhesiones, debe tener un diagnóstico muy aproximado de cómo está la situación en todo el país, por lo tanto, su anticipo, su presunción, más allá de que él es parte de ese juego, porque es el candidato a vicepresidente del oficialismo, hay que darle crédito a lo que dice Pichetto. Ahora, bueno, no nos olvidemos de que en eso también hemos coincidido, o sea, lo que estábamos razonando los tres hace un rato, lo ratifica Pichetto cuando dice que de alguna forma la elección del próximo domingo se puede transformar en una suerte de primera vuelta y entonces todo se va a definir en octubre. Bueno, vamos a ver, realmente están dadas todas las posibilidades. Sí, de alguna manera al mencionarlos a las otras fuerzas políticas está prácticamente presumiendo que muchos votantes de La Baña y de Espert también pasarían en este caso a la fórmula de ellos, ¿no? Sí. Bueno, eso es, primero hay que ver, claro, cuánto obtienen. Obviamente todos tienen garantizada su presencia en octubre, porque la ley nacional establece que un candidato puede participar en la elección general obteniendo como mínimo 1,5% en la elección primaria. Por lo tanto, se da por descontado que la fórmula de La Baña y Urtubey, como la fórmula de Espert y Rosales, van a participar en la general. Estarán, no vamos a dar números, pero bueno, están todos ahí por debajo del 10%, pero algunos dicen que hasta compiten por el tercer lugar. Y habrá alguna otra fórmula que la izquierda seguramente también va a poder participar de la general. Pero en este caso, sí, los votos de La Baña, o los votos a La Baña y los votos a Espert son los votos que se disputan oficialismo y el principal sector de la oposición, indudablemente, ¿no? Está claro, no es nada nuevo lo que decimos, pero sin duda el voto a La Baña puede derivar en la elección general en otro derrotero de gente que votó a La Baña y después diga, no, voy a perder el voto y voy a votar por alguno de los dos grandes. Lo mismo puede pasar con José Luis Espert, que es un hombre mucho más liberal, porque ahí también tenés dos opciones muy claras, ¿no? Sí. O sea, compiten por un espacio, pero son antagónicos desde el punto de vista económico. Espert es un ultraliberal, mientras que Roberto La Baña es podríamos definir un perfil socialdemócrata, protector de la economía, que obviamente ha tomado distancia en su momento del kirchnerismo y ha respetado, ese es el mérito que yo le veo a La Baña, ha respetado su posición a costa de, bueno, un poco de sacrificar sus aspiraciones presidenciales, porque evidentemente no le va a ir muy bien. Pero bueno, ese voto que a lo mejor obtengan ahora en agosto, sí, más de un votante de La Baña o de Espert seguramente ya pensando en octubre van a replantear si siguen votando al mismo candidato o si pueden llegar a optar por uno de los dos principales. Vos sabés justamente, Pepe, que algunas encuestas, nos vamos a dar los datos, pero algunas encuestas justamente en esta última semana, últimos 10 días, están apuntando a eso, están apuntando a ver esos votos, sobre todo Espert y La Baña, porque Del Caño y la izquierda es otra cosa, es un voto que no va a derivar, están empezando a preguntar a ver a dónde irían en una primera vuelta muy polarizada después de las PASO. Y es interesante porque ya se está especulando porcentaje a porcentaje, voto a voto, con cuántos votos de esos se pueden contar en octubre. Claro. Sí, la izquierda tiene su voto y es más, yo creo que coincido con muchos que piensan que la izquierda en esta instancia ha perdido votos a favor del kirchnerismo, o puede perder votos a favor del kirchnerismo en ese marco de polarización.
Incluso te diría, Pepe, de hecho, gran parte de los sectores de izquierda que confluyeron en el kirchnerismo no han vuelto hacia partidos tradicionales de izquierda o hacia los frentes de izquierda que se han conformado, sino que se han quedado dentro de la estructura del kirchnerismo con las distintas denominaciones que ha tenido. Claro, sí, sin duda. Así que bueno, y los votos fundamentalmente los votos de expert o los votos a expert, sí, esos claramente pueden ser votos de gente desencantada con el actual gobierno. Sí. Una cuestión ideológica, o gente que no comparta que un peronista sea el candidato a vice de Macri, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver de todas formas. Son todos cálculos que hacemos en el aire, seguramente hay que esperar ahora el resultado de las PASO, que para eso van a servir ahora, ¿no? Para ir aclarando un poquito todas estas dudas. Así es, Pepe. Bueno, te propongo, antes del cierre, la última parte, una tanda más. Sí, claro. Perfecto. La de las 10, que va un poquito atrasada. Sí, pero un poquito, no es para tanto. Ya volvemos. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Cuatro minutos. En invierno, la batería de tu auto suele fallar y por lo general dejarte sin movilidad. En Baterías Cortese estamos preparados para darte solución y en forma inmediata. Fábrica fundada en 1955 por la familia Cortese y tras más de 64 años continúa con excelencia en precios, servicios y calidad. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Servicio a domicilio sin cargo. Encontranos en Sarmiento 813 de General Gutiérrez en Maipú. Teléfono 497-8993 261-722-0007. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. En Tecno, hoy como siempre, seguimos pensando en vos. Ahorra pintando con Tecno. Ahora con mayores descuentos y más cuotas con todas tus tarjetas. Para que pintar con los colores que elijas sea cada vez más fácil y económico. En cualquiera de nuestras sucursales o ingresando a pinturastecno.com.ar, conoce todos los planes que tenemos para vos. Porque hoy más que nunca, en Tecno, seguimos pensando en vos. Este invierno, en Paul Javer Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales. Búscanos en nuestra web www.poljaverneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este, te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Paul Javer Neumáticos, no hay huella que se resista. En Red 101 es el momento de sentir en el aire de la radio. Aire para el alma. Este domingo, desde las 19 horas, nos conectamos desde Red 101 con Aire para el alma. Aire para el alma. Este domingo, desde Red 101, deseamos brindar instantes que aporten a la reflexión. Aire para el alma.
este domingo desde las 19 horas por Red 101. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Red 101. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Y a las 10 horas 8 minutos continuamos en Reglas de Juego. Recordamos nuestro número de WhatsApp, el 2617-170211. Y bueno, continuamos junto a Gonzalo Segovia y espero que esté todavía en línea. ¿Estás ahí, Pepe? Acá estoy. Buenísimo, bueno. Bueno, hemos hablado de todo un poco en esta cuenta regresiva que tenemos en las PASO, pero también tenemos la situación que es importante, siempre nos da un marco, un contexto el Poder Judicial, ¿no? Sí, en este espacio, en estos últimos 20 minutos, vamos a hablar un poquito, nos queda alguna reflexión siempre interesante con Gonzalo, que ya va a realizar sobre la parte final, sobre toda esta coyuntura político-electoral y un poco lo que escuchaba yo de algunos de nuestros oyentes con respecto a esa suerte de calidad democrática que nos toca, entre comillas, ¿no? Que nos toca vivir en estos momentos. Pero sí, hay un tema que no podemos dejar de lado, es un tema que bien provincial que se ha dado en las últimas horas, ya se oficializó, esto se hizo público, por más que el fallo va a ser, dicen, publicado oficialmente el lunes. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso por mayoría hacer lugar al decreto, o sea, hacer viable el decreto del gobernador, o sea, el decreto del gobernador que viabilizó la reforma constitucional que impide que los intendentes sean reelectos más de una vez en forma consecutiva. Recordemos que es uno de los grandes contrasentidos que tiene la política en Mendoza, ¿no es cierto? El gobernador, por ejemplo, no puede ser reelecto, los intendentes podían ser reelectos sucesivamente las veces que quisieran. Así se ha dado el caso de varios jefes departamentales de todos los partidos que han tenido periodos sucesivos, varios periodos sucesivos al frente de sus respectivas comunas. Esto le pone punto final a una vieja disputa, porque recordemos que esa reforma se hizo mediante el mecanismo de enmienda que prevé la Constitución provincial. Sí. Es una enmienda que se puso en marcha en época del gobierno de Julio Cobos, salió ampliamente favorable a la limitación de las reelecciones de los intendentes, o sea, el texto que se ponía a consideración de la ciudadanía en aquella vez establecía que no se podía permitir en adelante la reiteración de reelecciones de los intendentes si no pasa un periodo intermedio. O sea, el intendente puede ser reelecto una vez en forma consecutiva y después, si quiere volver, tiene que dejar pasar por lo menos un periodo. Aquella enmienda fue aprobada por amplio margen de votos en la consulta popular de aquellas elecciones, pero de acuerdo a la llamada cláusula Kemelmacher, Aida Kemelmacher de Carlucci, recordemos, fue en tiempos en los cuales era integrante de la Corte, fue impulsora de una cláusula que impedía que se pudiera reformar la Constitución más allá del voto mayoritario obtenido en las urnas, si el total de votos emitidos no superaba la mitad del padrón electoral. O sea,
diferenciaba entre lo que es el padrón, o sea, los empadronados, de los votantes. Por lo tanto, se generó una traba que hizo muy difícil desde 1989 a la fecha impulsar una reforma integral de la Constitución o una reforma amplia de la Constitución provincial, como muchos en distintos sectores políticos pretendían. Bueno, recordemos que en octubre del año pasado el gobernador firmó un decreto haciendo viable la enmienda constitucional que le ponía fin a la reelección indefinida de intendentes. Esto llevó a que cuatro de los 5 intendentes del justicialismo hicieron un planteo ante la Corte, que fue la que precisamente se terminó de expedir en estas últimas horas, insisto, con voto dividido, 4 a favor del planteo de la decisión del gobernador, 3 en contra, viabilizando la enmienda constitucional que ponía límites a la reelección indefinida de intendentes y poniéndole fin, de alguna manera, a esa cláusula tan cerrada, tan estricta, llamada cláusula Kemmelmacher, que era la que de alguna forma impedía que los eventuales procesos de reforma constitucional en la provincia tuvieran facilidad de llegada, ¿no? Es un fallo muy importante, primero desde el punto de vista histórico, por esta cláusula que queda de lado, y por otro lado porque, bueno, constituye para el gobierno de Cornejo un triunfo político. No nos olvidemos de que la puja con los llamados caciques justicialistas tuvo mucho que ver en estos últimos meses con la decisión que tomó Cornejo de impulsar esta enmienda constitucional para poner fin a las reelecciones indefinidas. Ante la judicialización que plantearon los intendentes, que fueron 4, recordemos los que fueron a la justicia, Bermejo no fue, fueron Félix, Rigui, Aveiro y Jiménez. Bueno, finalmente Cornejo en su momento destrabó desde el gobierno, destrabó la acción, permitió que por este año pudieran competir en las primarias y ahora en las generales en septiembre estos 4 intendentes, pero solicitó que la Corte se expidiera sobre el fondo de la cuestión, que era la constitucionalidad o no del decreto firmado en octubre del año pasado, precisamente porque los intendentes habían ido a la Corte a plantear la inconstitucionalidad porque sostenían que violaba la llamada cláusula Kemmelmacher. Bueno, ¿la Corte qué dispuso? La Corte dispuso que es viable aquella enmienda constitucional, por lo tanto es constitucional el decreto firmado hace un año prácticamente, ¿no?, por Cornejo, y le da como excepcionalidad la posibilidad de que compitan una vez más, porque estamos en pleno proceso electoral y porque este planteo de inconstitucionalidad se superpuso con la carrera electoral. Por lo tanto, Jiménez de San Martín, Félix de San Rafael, Aveiro de Tunuyán y Rigui de Lavalle podrán competir en septiembre y ser eventualmente reelectos, en algunos casos por 5ª vez, pero va a ser la última vez. Ya a partir de la próxima elección estos señores no van a poder participar por ese cargo, ¿no?, para ese cargo. Y a partir de ahora las reelecciones de intendentes en forma consecutiva podrán ser solo por una sola vez. ¿Se entendió, Carlos? Sí, la verdad, como quedó, digamos, esta situación un poco presionada por las circunstancias, pero casi una decisión salomónica, ¿no? Y votaron, claro, con alguna lectura política. Sí. Fíjate que
Yo creo que ahí más que sí, yo creo que es salomónica, pero con la camiseta puesta, porque a ver, los que son 7 miembros los de la Corte. Los que votaron a favor de Cornejo, o sea, del decreto de Cornejo, limitando las reelecciones, son el presidente de la Corte, Nanclares, que le había prometido al gobierno que esto se iba a resolver, Pedro Llorente, que es de origen radical, es uno de los históricos de la Corte, sí, uno de los que en su momento abonó la cláusula Kemmelmacher, sí, y los 2 nombrados por Cornejo, que son Dalmiro Garay y José Valerio. Estos son los 4 jueces del Pleno de la Corte que votaron a favor del decreto del gobernador. Y lo hicieron en contra los 3 que tienen, digamos, algún tipo han tenido un pasado justicialista en la política, que son Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo, ¿no? Bueno, esto haciendo una respetuosa interpretación de vínculo político. Ahora, no deja de ser un voto salomónico porque, bueno, le da la ventaja al gobierno, le da la razón al gobierno con un margen justo, o sea, de 7 miembros, 4 votaron a favor y 3 en contra, ¿no? El otro dato significativo es que lo resolvió el Pleno de la Corte, que no es algo que se da habitualmente. Recordemos que la Corte de nuestra provincia está dividida en salas y muchas veces los fallos en instancia de Corte se hacen por salas. Esta vez se hizo en forma plenaria. Y bueno, y le dieron la última, ese changüí a los 4 intendentes para que no haya tanta bronca, de decir, bueno, pueden ser reelectos si quieren, si los vota la gente, pueden ser reelectos una vez más y nada más. Bueno, interesante esta definición. Hay un fallo, estábamos viendo, de unos 200 folios más o menos, o sea, hay bastante extenso. Sí. Bueno, Pepe, no lo vamos a dejar el tema, lo vamos a tratar de seguir analizando, pero la primera repercusión, obviamente, el gobierno está muy contento. Desde el punto de vista político, más allá de lo que significa esto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, es un gran triunfo para Cornejo. Un gran triunfo para Cornejo porque de alguna forma le gana una pulseada muy fuerte a los intendentes del PJ. Ojo, también ha habido radicales que se han eternizado en el cargo. Sí. O sea, Mario Abet, por ejemplo, el candidato a vicegobernador de Rodolfo Suárez, va a terminar su 4º mandato consecutivo ahora a fin de año. Y ha habido otros antecedentes, ¿no? Incluso el radical Firpo en San Carlos, que si no me equivoco estuvo 5 periodos. Sí, pero bueno, esta era una partida muy especial, porque el reducto de los intendentes ha sido históricamente algo bastante inexpugnable en el justicialismo mendocino, y bueno, este planteo de Cornejo, que no deja de ser valiente, logró 2 grandes éxitos. Por un lado, haberle torcido la voluntad a los intendentes del PJ, y por otro lado, haber logrado que la mayoría de la Corte se expidiera contra la cláusula tan exigente que había sido implementada en 1989 a instancias de la doctora Kemmelmacher de Carlucci. Así es, Pepe, por supuesto es un tema para seguirlo, pero como también le dimos un contexto a Gonzalo con la primera parte del programa, creo que está bueno ahora darle la posibilidad de dejarnos pensando, ¿no? Exactamente, esa era la intención. No, a ver, la idea es hacer algunas pequeñas reflexiones en base sobre todo a 2 textos, 2 cosas que leí esta semana que tienen que ver con todo este proceso eleccionario que estamos viviendo y qué significaciones tiene. Me gustó mucho un texto escrito por Héctor Guiretti que salió publicado en el Diario Los Andes acerca de qué distancia hay entre la teoría democrática y nuestras prácticas democráticas, que tiene que ver con esto que hablábamos con Carlitos más temprano, de este reclamo de algunos sectores a que al final es puro enfrentamiento entre políticos, son nombres, son candidaturas y no hay propuestas, no hay ideas. Beatriz Arlo también en una entrevista televisiva
habló esta semana de que hay un borramiento de las ideas políticas, esos términos que le gusta utilizar, pero que refiere más que nada a esta idea de que ¿qué es lo que ha marcado el tono de esta campaña electoral? Primero, el uso y abuso de las encuestas, ¿no? Todo es una cuestión de números, de dígitos, de porcentajes que se mueven, van para arriba o para abajo de acuerdo a quién encueste, a quién responde el encuestador, hasta el punto de que en los últimos días ha habido quienes han hecho promedios de encuestas, como si fueran un poco más fiables, cuando todos los que se dedican a las encuestas saben que esos promedios de encuestas en realidad no dicen mucho, porque hay que analizar con qué criterios, sobre qué base fue hecha cada una de las encuestas. Pero además de las encuestas, lo que ha predominado el tono de campaña en estos últimos días ha sido esto que dijimos más temprano de el enfrentamiento, las acusaciones, ¿no? De un lado de la grieta se dispara hacia el otro lado de la grieta. Y pareciera que en ese contexto se hubiera renunciado a las ideas, a los proyectos, ¿no es cierto?, a presentar políticas concretas. Y cuando aparece alguna propuesta concreta, por tomar un ejemplo, esto planteado por Alberto Fernández, que fue más claro, si se quiere, se jugó más en este aspecto sobre usar los intereses que se pagan por las LELIC para el aumento de jubilados, medicamentos gratis para jubilados, su referencia de que el dólar está súper atrasado, pareciera que inmediatamente esta referencia a alguna propuesta concreta se transformara de nuevo en la excusa para este intercambio de acusaciones entre el pasado, el presente, los que no hicieron nada, los que hoy no hacen nada, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que yo pensaba es que estamos hablando de que hay un muy alto porcentaje de la sociedad que en realidad ya tiene definido desde un punto de vista o de una perspectiva, si se quiere, más de lo sensible, de lo intuitivo, de lo pasional, de lo simbólico, cuál es su pertenencia política. La grieta lo que provoca es eso, la grieta lo que provoca es, en cierto sentido, anular el aspecto racional de la decisión política y centrarlo más en una elección de tipo sensible, de tipo intuitivo, de tipo pasional. Y en ese sentido es lógico que haya una mayor identificación con personas y no con proyectos. A ver, el que apoya a Macri en su intento reeleccionario reconoce la difícil situación económica, pero no le pide a Macri que le presente un proyecto político con no sé cuántos puntos acerca de lo que pretende hacer en tal o cual aspecto. Se identifica con un modelo, como se ha planteado últimamente, son dos modelos de país enfrentados, se identifica con un modelo en el que se siente incluido, podríamos decir desde otro punto de vista, es la tribu a la que pertenece, y de la vereda de enfrente no le interesa o no le hace falta realizar un análisis de cuáles son las propuestas que se están presentando, porque los que están enfrente son aquellos que están en el modelo opuesto, los que pertenecen a la otra tribu. Y en ese sentido, me parece que esto que planteaba Guiretti en este texto de que nos hace falta tal vez una mayor dosis de realismo político para entender cómo se da entre nosotros la práctica democrática, que muchas veces se da de narices, se enfrenta con lo que pretendemos que la democracia sea, nos permite tal vez no enojarnos tanto con esta realidad en la que no hay propuestas y entender un poco qué es lo que se está jugando. No quiero con esto decir de que estoy santificando esta idea de que hay dos modelos, simplemente que tenemos que entender por qué se están presentando estas dos cosas. Y me parece que también los candidatos tienen muy en claro esto. A ver, María Eugenia Vidal ha recorrido los canales de televisión en estos últimos días y María Eugenia Vidal, más allá de exponer o no logros de su gobierno, tiene un tono, tiene una manera que apela a la sensibilidad, que apela a el apóyenme, así seguimos en este camino. Mauricio Macri lo mismo, Pichetto en este sentido aparece como un poco más duro, aparece como un poco más frontal, dejando a Macri que está como resguardado para que no se desgaste. ¿Y qué pasa del otro lado? Cristina los otros días habló de que a este gobierno, sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, le falta sensibilidad. Y es interesante que haya utilizado este término sensibilidad,
Porque a lo que está refiriendo es a la identificación a partir de los sentimientos con una determinada propuesta política o con un determinado modelo. Y ayer o antes de ayer veía el último spot de campaña de Kicillof, en el que abre la puerta de su casa y nos muestra cómo despierta a sus hijos para llevarlos al colegio, lo vemos lavando los platos. Lo mismo que Alberto Fernández diciéndonos que le gusta pasear a su perro, que le gusta dar clases en la universidad. Es decir, ¿cuál es la reflexión o lo que intento decir con esto? Es cierto que esta campaña, como dice Beatriz Arlo, nos muestra un borramiento de las ideas políticas y nos muestra, por un lado, el cruce de acusaciones, de enfrentamientos, se tiran con el pasado, con el presente y con el futuro, entre dos supuestos modelos políticos de país que habría que ver, repito, en cuánto difieren y cuánto tienen o no en común, en detrimento, y un acento puesto en todas estas técnicas para conocer la opinión de la población, todo este boom de las encuestas, que todos los días hay una encuesta nueva prácticamente, en detrimento de las ideas políticas. Pero por otro lado, tal vez lo que la época exige es que la campaña política hoy sea planteada en esos términos. Porque por un lado nos permite entender que hay algunos conceptos políticos o algunas coincidencias políticas que ya las tenemos en claro y no son necesarias ponerlas a debate. ¿No es cierto? Sí, Carlito. ¿Te puedo sumar una pastillita? Porque sí, recordé que favor. hace poquito, hace horas, podría decir que escuché a Jorge Asís definiendo también, sumando a lo que vos estás diciendo, que estas elecciones, resumiendo lo que él decía, porque es muy verborrágico, por supuesto, pero decía que son estas elecciones las necesariamente inútiles, ¿no? Buenísimo. Como le gusta siempre ser bastante irónico así. Son necesariamente inútiles en este sentido. Y tal vez esta exacerbación, ahí está el aspecto de lo inútil, de estos dos modelos, el enfrentamiento, sea lo que hace falta para pasar a una segunda etapa en la cual volvamos a tener un momento, si se quiere, de conciliación, de acuerdo, de consenso en torno a aquellas cosas que queremos como país, pero sabiendo que por las dinámicas propias de lo que es la política como actividad humana, va a volver a resurgir en algún momento esto. En este sentido, tal vez podríamos decir que tal vez estos sean los últimos estertores, si se quiere, de la grieta, o no, eso no se sabe. Lo que quiero decir es que tal vez no hay que asustarse tanto por la falta de propuestas, sino tal vez entender por qué estamos más que nada hablando de candidatos, de personas que identifican ciertos modelos o ciertas ideas de país que tenemos, y no tanto de propuestas concretas, porque el que está de uno o de otro lado de la grieta ya se identificó, no necesita que le expliciten y que le digan cuál es el modelo de país que defiende o apoya. Bien, Pepe, ¿qué tal? Brillante como siempre. Muchas gracias. Así que bueno, realmente es interesante lo que hemos podido hacer, por supuesto, gracias a la presencia que hemos tenido allí desde el teléfono. Y sumo un... Y además, interesante, esa era la idea, sí, que Gonzalo reflejara este pensamiento, analizara esto que se había dicho, incluso lo que viene, porque en esto se insiste mucho, en el tema de los dos modelos de país, sí, que es algo que incluso remarca permanentemente, es un latiguillo histórico del kirchnerismo, ¿no? Sí. Ya lo hacía con el macrismo desde la época del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como anticipando lo que podía llegar a ocurrir si en algún momento el macrismo accedía a la presidencia. Ese debate de los dos modelos de país, que son los que plantea básicamente, lo plantea el kirchnerismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos dos modelos? Como vos decís, ¿serán dos modelos o habrá un punto de convergencia, de consenso, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, me extiendo un poquito, ninguno de los dos modelos hasta ahora ha puesto en duda claramente, por ejemplo, el proyecto de la Constitución Nacional, 1853-1994, salvo alguna referencia de algún sector a transformar el Poder Judicial en un servicio de justicia.
A ver, los dichos de Alberto Fernández acerca de revisar los fallos de los jueces que han intervenido en causas de corrupción se deben sentir en un sentido, entenderse en un sentido más político, creo yo, que constitucional. Y en ese sentido, por lo menos estos dos modelos de país reconocen un marco institucional, que es el de la Constitución, del cual no se salen. Eso ya es, si se quiere, un avance. Exacto, sin duda. Es muy importante. Bueno, muy bien, Carlitos, ¿me ibas a decir algo? Sí, no, simplemente sumar un saludo de un oyente casi en el cierre, porque un mimo que nos hace, o sea que vamos a agradecer a Matías Masuto, que nos dice: buenos días, nuevamente felicito a todos los que realizan este programa, que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Saludos. Así que agradecemos a Matías. Muchas gracias por esa consideración, esa categorización, realmente nos halaga mucho. Así que bueno, hemos llegado al final, Pepe, hemos cumplido. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias, Gonzalo. Por supuesto que Dios mediante nos vamos a reencontrar los tres en el micrófono, ahí en el piso de Red 101 el próximo sábado. Así es, Pepe, el próximo sábado en la previa de la encuesta, perdón, de las PASO. La gran encuesta, sí. El próximo sábado vamos a hacer un programa prudente, con la veda, pero algunas cositas vamos a analizar y decir, y fundamentalmente vamos a repasar, para que la gente también pueda hacer alguna consulta, vamos a repasar qué se vota en Mendoza, fundamentalmente, qué se vota en Mendoza el próximo domingo y cuáles van a ser los candidatos, las listas, las pertenencias políticas, porque hay algunos sectores que van a presentar... va a ser una elección de dos segmentos de boleta, nada más, la presidencial y la de los diputados nacionales, pero hay candidatos presidenciales, algunos de los candidatos presidenciales, que no tienen candidaturas a diputado nacional en nuestra provincia. Así que bueno, vamos a estar más que nada haciendo un programa reflexivo y muy informativo sobre lo que puede llegar a ser la jornada electoral del 11. Perfecto, Pepe, entonces nos reencontraremos en vivo en este programa que ya forma parte de la vida de los oyentes, como dicen algunos, ¿no? Así que bueno, agradecemos bueno, por mi parte un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias, Pepe, un abrazo. Hasta el próximo sábado. Agradecemos a Gonzalo Segovia, por supuesto, gracias, muy interesante. Me haces reflexionar, me voy pensando, vos que me ves, que me voy caminando, bueno, voy pensando lo que has dicho. Gracias. Bueno, agradecemos a Marita Miranda en la operación técnica puesta en el aire, a Sandra Bozzo en la producción, por supuesto también al equipo que integran Silvana Toso y Federico Toso, así que un gran equipo para estar junto a todos ustedes, que por supuesto los invitamos a reencontrarnos el próximo sábado a partir de las 9 aquí en Reglas de Juego. Por supuesto se pueden quedar ahora con la interesante propuesta musical de Red 101. Será hasta entonces. Hasta aquí, Reglas de Juego, el análisis de los temas de la semana. En 101.5 MHz. Transmite LRJ 356. Red 101. 10:36 minutos. En las tierras del sol. 101.5 MHz. Red 101. Chocolesa, somos el nombre del chocolate. Tenemos amor por el chocolate y pasión por nuestros alfajores. Visita nuestra planta modelo en Coronel Díaz 343 Ciudad y también en Avenida Las Heras 435 Mendoza. Chocolesa.